Hoy en la primera parte de la conferencia 399 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a adentrarnos, sí, tristemente, en todo aquello que está pasando que no es nada agradable, salvo alguna excepción. Vamos a empezar. Pues mira, la primera noticia sí que es de las agradables, gracias a Dios. Y tiene que ver con eso, con la creación de Dios. Y es esta imagen que estáis viendo aquí. El telescopio Webb captura una de sus fotos más impresionantes, una protoestrella reloj de arena, así la llaman. Y ya veis qué preciosidad de imagen. Una vez más, hoy podremos hablar de muchas desgracias, de todo lo que está pasando y que tampoco es bueno. Poco, pero muy poco. Pero una vez más, esto nos tiene que servir para reforzar las ganas del retorno de nuestro Señor y las ganas de estar en ese viaje interestelar, nunca mejor dicho, que nos lleve más allá de Orión y nos lleve en la segunda venida de Jesús hasta el cielo por 1000 años. Y eso es lo que verdaderamente nos debe seguir motivando a que todo esto se va a acabar, pero las bellezas de Dios seguirán por la eternidad. Imaginaos esto mientras vayamos hacia allá. Qué precioso va a ser ver esto y tantas cosas más. Y después la eternidad para seguir gozando de todo ello, de esta obra creadora de Dios. Porque lo que vamos a ver de obra creadora de Dios tiene poco realmente, y ahora lo comprobaréis. Empezamos ya por crisis. Los británicos se enfrentan a una caída sin precedentes de su nivel de vida, por todo lo que está pasando, claro. En España, una boda acaba en tragedia en Torrejón, que ha provocado el atropello mortal múltiple. ¿Y quiénes son los agresores? Pues total, 4 muertos y 4 heridos graves. Ahora alguna noticia de buena y otra que ya niche. Ciencia y tecnología. Y va avanzando, pues mirad esto, logran desarrollar en el brazo de una mujer una nariz artificial tras perderla por un cáncer. Bueno, es impresionante, ¿eh? Sí, al menos tendrá nariz, desde luego. Pero esto no es todo. Y aquí está el niche, lo malo, lo chungo. Israel presenta un dron pequeño, aunque rápido y potente, de búsqueda y ataque. Los drones Lanui son capaces de analizar el terreno y los edificios y pueden mapearlos utilizando la inteligencia artificial para identificar amenazas existentes. Es este que veis aquí. Y mirad, nos cuentan algo. Tiempo de funcionamiento es limitado a 7 minutos, sí. Pero velocidad máxima 72 y pico de kilómetros por hora. Velocidad operativa de hasta 20 metros por segundo en exteriores. El tamaño no llega ni a 30 centímetros, ni de longitud ni de anchura, y de altitud 16,7. Su peso máximo es de despegue es de 1 kilo y poquito más, 25 gramos más, 250 gramos más. O sea, prácticamente de risa, ¿eh? Pero de risa no es lo que hace precisamente, porque ahora mirad el vídeo y veréis para qué sirve. Lo que veníamos diciendo durante años que iba a pasar con los drones, bueno, ya es una realidad. Ya veis para qué pueden llegar a servir. Y sí, decís, bueno, esto es para los buenos cargarse a los malos, tipo película. Pero es que esto, imaginaos que seguramente puede trascender a otros ámbitos que, lógicamente, cuando se utilizan armas, ya sabéis que a veces van a parar a manos que no son precisamente solo de ejércitos,
Y imaginaos un paso más allá cuando el pueblo de Dios sea perseguido. En fin, que todo va llegando y que Dios cuide de su pueblo, porque faltará. Dicho esto, algo de bueno. Diseñan sillas de ruedas que se controlan con la mente para pacientes tetraplégicos. Bueno, un buen avance, ¿eh? Y ahora ya parece que las noticias buenas se van terminando y empezamos por Latinoamérica. Grupo de Puebla condena sanciones unilaterales y aboga por la creación de una moneda única latinoamericana. Sí, lo que también habíamos dicho durante años, que se buscaba esto, pues para ello se sigue trabajando. Y ya sabéis que el fin de todo esto, que se lo digan al Club de Roma de hace años y que ya mostramos en conferencia hace muchos años, y es lo que se estaba preparando para que hubiese ese nuevo orden mundial y todos bajo unos mismos parámetros, dividiendo el mundo en 10 regiones económicas. Bueno, si no sabéis de qué va esto, mirad, como siempre decir, mirad las conferencias en orden, desde la primera en adelante, porque desde luego veréis cosas que dijimos hace muchos años que están pasando ahora y algunas que aún se siguen preparando para acontecer. Sigamos, noticia para México, y no una, varias, y ninguna de buena. Asesinan a 3 indígenas mexicanos que advirtieron sobre la violencia en Guerrero. Un ataque armado deja 6 muertos en un bar. Varios muertos, bloqueos de vías y autos incendiados por emboscada de grupo armado. Encuentran 3 cuerpos con señales de tortura en las playas de Acapulco. Ejecutan a 5 personas en un mini casino de Tijuana y dejan un narcomensaje. Al menos 8 agresores abatidos y 3 uniformados heridos en un ataque a una comisaría policial. Un comando mata a 3 mujeres en el estado de Guanajuato. Y ahora noticias para Ecuador. Al menos 30 personas han fallecido en Ecuador por ingerir alcohol adulterado. Vaya. Al menos 5 muertos y 3 heridos dejan disturbios entre bandas en una cárcel. Al menos 9 muertos en un nuevo amotinamiento en una cárcel. Fijaos, uno tras otro, ¿eh? Y en Colombia, mirad esto, era noticia del 10 de noviembre. Por primera vez celebran misa en el Senado de Colombia. Qué cosas, ¿no? Pues sí, por primera vez se celebra misa allí, se ofició una santa misa que llaman. Pero claro, podéis decir, esto ya parece como Estados Unidos, ¿no? Van buscando lo mismo que hacen allí. Bueno, es que prácticamente va en esa línea, porque podéis decir, bueno, es que esto es un favoritismo al catolicismo. Sí, claro que lo es, porque hacer una misa ahí dentro no es que sea precisamente una iglesia. Pero al final nos dicen algo. Luego de la misa se realizó también una oración dirigida por varios pastores evangélicos, con lo cual, sí, libertad religiosa, todos iguales, etcétera, pero en definitiva, ¿a qué va? A ecumenismo puro y duro. Sigamos, asesinan a otros 4 líderes sociales. Al menos 18 muertos en un enfrentamiento entre disidencias de las FARC en el sur del país de Colombia. Y sobre Brasil, el autor de la masacre en 2 escuelas llevaba una cruz esvástica, una mujer herida por un joven que la víspera disparó a mansalva en 2 escuelas de la ciudad brasileña de Aracruz, falleció en el hospital en que estaba ingresada, con lo que subió a 4 el número de muertos en esos ataques. Y ahora las desgracias seguidas. Sí, si el otro podía ser claramente provocado por el hombre, aquí pues a medias. Mirad, accidentes. Al menos 19 muertos por el avión estrellado en Tanzania. Al menos 21 muertos al caer un autobús en un canal en Egipto. Al menos 6 muertos al estrellarse 2 aviones en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo en Dallas, en Estados Unidos. Un choque entre 2 camionetas de pasajeros deja 16 muertos en Argelia. Al menos 20 muertos en un accidente de microbús en Pakistán. Una docena de muertos deja en Perú el volcamiento de un autobús en la Panamericana. 8 muertos tras estrellarse una avioneta contra un edificio de viviendas en Medellín. 5 muertos en un accidente de helicóptero en Corea del Sur. Más desgracias, 8 muertos al derrumbarse una cantera de piedra en la India. 3 casas destruidas tras una explosión de gas en Irak. Y 6 muertos y 30 heridos deja eso. Momento de la explosión en un edificio residencial en el lejano oriente ruso. ¿Y qué pasó? Bombona de gas que explota y llevaban hasta ese momento 9 muertos, entre ellos 4 niños. Una explosión en una residencia de estudiantes en Irak deja al menos 4 muertos.
Tema de migrantes, al menos 26 muertos, entre ellos 5 niños por un naufragio en el mar Egeo. Mueren 5 migrantes ecuatorianos en un accidente en México cuando se dirigían a Estados Unidos. Al menos 5 migrantes mueren después de que un barco volcara frente a las costas de Estados Unidos, una tras otra. Y sobre pestes, bueno, una noticia. Ascienden a más de 200 los fallecidos por cólera en Haití. Lluvias e inundaciones, intensas lluvias y deslizamientos de tierra dejan al menos 7 muertos en el estado venezolano de Anzoátegui. La Dana deja un muerto en Zaragoza, en España, y los peores efectos del diluvio en Valencia. La temporada de fuertes lluvias en Colombia deja al menos 205 muertos y 53 desaparecidos. 3 niños mueren ahogados en Colombia por incidentes relacionados a las fuertes lluvias, muy poco después. Huracán. Varios muertos y cientos de miles de hogares sin luz. Los estragos del huracán Nicole en Florida. Inundaciones, más de 300.000 personas sin electricidad y al menos 4 muertos. Casi nada todo ello. Incendios. Al menos 13 muertos en un incendio en un club en Rusia. Al menos 10 muertos en un incendio en las Maldivas. Al menos 21 muertos en un incendio en un edificio residencial en el norte de la Franja de Gaza. Al menos 36 muertos tras un incendio en China, al menos 10 muertos en el incendio de un edificio residencial en el oeste de China, prácticamente todo seguido. Terremotos, 6 muertos tras un terremoto de magnitud 6,6 en Nepal. Aumenta a 252 el número de muertos tras el terremoto en Indonesia. Un potente sismo de magnitud 6 sacude Turquía, medio centenar de heridos. Tormenta de nieve. En el norte del estado de Nueva York causa 3 muertes. Corrimientos de tierras, por las lluvias fuertes que han habido, pues al menos 8 muertos en la isla italiana de Ischia. Volcanes. Entra en erupción el volcán más grande del mundo, el Mauna Loa en Hawái. Y también hay otro en otro lugar, y así en distintos lugares se están moviendo sismos por culpa de erupciones volcánicas o lo que ya pueden ser erupciones volcánicas. África, Nigeria. Boko Haram asesina a 20 mujeres acusadas de brujería. Asia, en China, un hombre mata a 7 vecinos en la provincia china de Shanxi. Por cierto, ya sabéis que China está teniendo manifestaciones, bueno, con problemas policiales para frenarlos debido al COVID-19, que vuelve a causar, dicen, problemas allí, y debido a cómo están sitiando a la población, la gente se empieza a levantar, y esto está siendo aprovechado por Inglaterra o Reino Unido, por Estados Unidos, etcétera, para decir que esto no puede ser, que tiene que haber libertad, democracia, etcétera, etcétera. O sea, una vez más, algo está afectando a China y, como siempre, ya se prepara un nuevo movimiento para seguir haciendo tambalear al gobierno chino, al Partido Comunista. Y ya sabéis que lo que se viene sobre China tampoco es que sea una cuestión muy agradable. Pero bueno, como de eso hemos hablado en Gog, Magog, en Isaías, Daniel, Apocalipsis, etc., no hace falta seguir insistiendo aquí. Rusia prohibirá informar o contar historias sobre gays. La iniciativa legislativa supone proscribir la propaganda gay entre todos los rusos y no solo en espacios a los que puedan tener acceso los menores. Mirad el vídeo donde informan de todo ello. Bueno, como habéis podido leer en los subtítulos, esto va más allá solo de contar historias sobre gays. Tiene que ver con toda la ecuación moral que es basada en la tradición cristiana de siempre, en la religión cristiana de siempre, llamadle como queráis, y que Occidente ya ha hecho saltar en pedazos. En cambio allí lo mantienen y lo fortalecen. Fijaos cómo es una inversión de polaridad en cuestiones religiosas, aparentemente. De ser un lugar, Rusia, que ya sabéis todo lo que pasó en la historia, hasta que el comunismo se instauró tan fuertemente, ahora, donde el ateísmo imperaba, vuelve con más fuerza que nunca la ortodoxia rusa, y mira por dónde están pasando la mano por la cara, ¿a quién? A todo el mundo occidental, donde ha aplastado el tema de la moral y lo ha puesto bajo títulos de derechos humanos, etcétera, etcétera, y con lo cual ahora, ¿qué? ¿A quién creéis que va a favorecer todo esto y a quién no? Es una oposición clara contra Occidente, ¿eh?
En fin, que desde luego la presión internacional aún será más fuerte sobre ellos porque ya veis lo que se quiere legislar, que es todo lo contrario a nivel internacional prácticamente, salvo países musulmanes y poca cosa más. Y esto no es todo, porque aún veremos algo más. Pero antes, un hombre abre fuego en la calle en una ciudad al sur de Rusia y deja varios muertos. El organismo de investigación judicial de la región de Krasnodar investiga el homicidio de 3 personas y el intento de homicidio de un cuarto hombre. Casi nada. Y aquí tenéis lo siguiente sobre Rusia. Prohibirá los vientres de alquiler a extranjeros para evitar niños que formen parejas del mismo sexo. El presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, ha anunciado que en el mes de diciembre prohibirán que los extranjeros puedan usar vientres de alquiler en Rusia, por el peligro de que los niños se conviertan en víctimas de delitos o formen parejas del mismo sexo. El titular de la Cámara ha señalado que el tráfico de niños es inaceptable y que se calcula que en los últimos años se han exportado 45.000 bebés al extranjero nacidos por gestación subrogada y con madre biológica rusa. Se trata de un gran negocio ilegal, cuya facturación se estima en más de 2.000 millones de euros. Tales niños a menudo se encuentran en las situaciones más difíciles, se convierten en víctimas de delitos, incluida la venta de órganos, forman parejas del mismo sexo, ha escrito este domingo en su canal de Telegram. Se debe hacer todo lo posible para proteger a los niños prohibiendo que los extranjeros utilicen el servicio de gestación subrogada. Ha afirmado antes de comprometerse a llevar a cabo esta decisión en el Parlamento Nacional en el próximo mes. Bueno, la cosa se está poniendo seria en Rusia en este aspecto. Bueno, pues a partir de ahora, que cada uno vea hacia dónde va todo y hacia dónde se están posicionando unos y otros, con todo lo que esto va a implicar. Pero dejemos ahora ese tema y pasamos de Rusia a sus máximos enemigos, Estados Unidos. Al menos 3 muertos y 2 heridos en un tiroteo en la Universidad de Virginia. Encuentran muertos a 4 estudiantes de Estados Unidos en un posible crimen pasional. Y mira por dónde Trump anuncia que volverá a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, con lo cual ya se prevé que si esto es así, se puede liar la gorda. Los republicanos alcanzan la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Biden lo tendrá difícil para legislar. Una vez más, la nación partida por la mitad. ¿Qué se prepara en Estados Unidos? ¿Habrá guerra civil? A ver si un día podemos tratar sobre ese tema. Dicho esto, un tiroteo en un club LGBTQ de Colorado deja al menos 5 muertos y 18 heridos. Varios muertos en un nuevo tiroteo en un supermercado de Estados Unidos. Y mira por dónde, escuela ofrece club satánico para niños. Un club satánico para niños de entre 5 y 12 años es la nueva actividad académica que ofrecerá la escuela primaria Golden Hills en California, en Estados Unidos. La creación del After School Satan Club es una iniciativa de El Templo Satánico, una organización religiosa no teísta que se dedica al activismo cultural y que usa la figura de Satanás como símbolo de rebeldía. A través de un comunicado en su sitio web oficial, el Templo Satánico afirmó que sus clases están diseñadas para promover el desarrollo intelectual y emocional de acuerdo con los principios de TST, que son las siglas en inglés de esta organización. Además, prometieron que no harán proselitismo religioso ni buscarán convertir a los niños al satanismo. Sin embargo, esta organización llevó a cabo un evento en octubre en el que por $10 desbautizaron católicos. En este encuentro los asistentes dibujaron cruces invertidas en sus frentes mientras cantaban alabanzas al demonio. El año pasado el Templo Satánico lanzó una campaña con carteles publicitarios para promover el aborto dentro de sus rituales religiosos. Lucien Greaves, vocero del Templo Satánico, aseguró que no hay nada de qué ofenderse y no queremos que la gente desconozca quiénes somos cuando ejecutamos estos programas, ya que creemos que habría una reacción más intensa si intentamos ocultarlo. Por su parte, los representantes de la escuela emitieron un comunicado en el que justifican la existencia de un club satánico para niños debido a que durante muchos años los grupos religiosos tienen permitido alquilar sus instalaciones. La institución educativa confirmó que aprobaron que un club satánico para niños organice sus reuniones después del horario escolar. Según detallaron, estos encuentros se llevarán a cabo en la cafetería de la escuela primaria Golden Hills y cuentan con la autorización para distribuir un folleto asociado. Sin embargo, a pesar de los permisos, la escuela aclaró que no respalda las actividades o servicios de la organización. Una vez más,
los del templo satánico, haciendo de las suyas. Y una vez más todo esto se permite y una vez más confrontación, sobre todo con el mundo católico, más que incluso que con los protestantes, porque ya veis, iban a descatolizar gente. Bueno, lo más triste es que, claro, si no sabes todo lo que hay por detrás, ¿qué puedes llegar a pensar? Bueno, pues que van contra el catolicismo porque es la parte representativa de Dios en la tierra. Pues no, no es eso. Pero si no sabes todo lo que hay, con eso te puedes llegar a quedar. En fin, que el diablo no para, ni por un lado ni por el otro. Y ya veis qué panorama hemos visto en un momento, en unos minutos de noticias súper seguidas y aceleradas, y solo es una muestra de lo que está pasando en el mundo día a día. ¿Cómo terminamos? Con una cita de Lenguay que nos debería hacer pensar, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, un escrito suyo de 1902, que atención a lo que llega a decir. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Por tanto, antes os he dicho algo que quizás os ha pasado un poco desapercibido al principio de la conferencia. Y hay cosas que provoca el hombre y cosas que el hombre, sencillamente, eso le afecta, pero no lo causa él. Y sí, es cierto, hemos hablado mucho de cómo hombres de ciencia, llevados por el diablo, han conseguido hacer manipulaciones de clima, terremotos y tantas cosas como queráis. Sí, demostrado está en todo lo que hemos presentado. Pero hay algo más, no lo olvidemos. También el Señor permitirá, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, ¿el qué? Pues Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquellos que ha revelado claramente en su palabra. Y como la gente pasa de su palabra, los tiene que hacer reflexionar a través de que ocurran calamidades. Y ya ves, incluso de cuestiones de naturaleza. Es cierto, Satanás actúa y también genera lo suyo, pero Dios también permite que sucedan cosas y las puede generar para que la gente llegue a despertar. Fijaos cuántos factores, y todos se están acumulando precisamente en el tiempo final, en los días antes previos a los pocos añitos que quedan, hasta el retorno de Cristo en 2031. Y tantos aún, con todo lo que pasa, no quieren acercarse a Dios de verdad, buscando la verdad en mayúsculas. Pues, ¿qué tiene que hacer el Señor? Seguir permitiendo desgracias para que al menos algunos reaccionen y puedan ser salvos por la eternidad. Al menos algunos. Y hay gente que se lo toma todo lo contrario. Si Dios existiera, esto no pasaría. Pues eso es una misericordia de Dios aún para que reaccionen. Y ni aún y así la mayor parte quieren hacerlo. En fin, tristemente esto es lo que hay. Esta es la mentalidad del mundo como en los días de Noé. Y desde luego, vaya panoramas nos esperan aún. Pero eso sí, recordad, el Señor tiene misericordia y aún aguanta, pero va a llegar un momento en que caerán las plagas a partir de un año antes del regreso de Cristo, y allí ya no habrá misericordia para los enemigos de Dios y de su pueblo. Cada vez queda menos, Y nosotros deberemos seguir dando el mensaje al mundo para que despierten. No hace ninguna gracia tener que anunciar lo que está pasando, que ya veis que poco agradable llega a ser. Pero es necesario. Y Jesús lo hizo a su vez, y recordad el discurso en Mateo 24 y en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo anunció? Para que cuando sucediera creyéramos. Y ni así muchos quieren creer. Y ni así muchos quieren cambiar su miserable vida y asquerosa que llevan tantas veces, porque prefieren el pecado a lo que toca, que es seguir a Dios. Pero es lo que hay. Maranata 2031, el Señor viene.
Dios os bendiga.